Hola, mi nombre es César Arango. Continuamos con nuestro curso de Node.js con el Framework Express. En la clase anterior habíamos trabajado con la tabla de usuarios. Habíamos creado su controlador y sus rutas, elaborando así todo el CRUD de usuarios. Hoy continuaremos con algo un poco más complejo. Vamos a empezar con la autenticación para poder realizar un login. Entonces vamos a nuestro MySQL y en la tabla de usuarios vamos a ver su estructura y acá tenemos el nombre de usuario. Tenemos el nombre del usuario y también tenemos su username o usuario de autenticación. Este usuario lo vamos a eliminar de esta tabla. Solamente nos quedaría el ID, el nombre y si está activo o no. Y vamos a crear una nueva tabla que se llame autenticación. Esta tabla tendrá un ID, que va a ser un entero. Vamos a ponerlo de 10. Vamos a tener un usuario, que sería el nombre de usuario para la autenticación, y va a tener un password. Este va a ser un varchar y van a ser de 20 cada uno. Este ID va a ser la llave primaria. Y vamos a guardar. No vamos a poner de que sea autoincremental porque este ID lo vamos a manejar desde la tabla de usuarios. Va a compartir el mismo ID del usuario. Entonces no necesitamos que sea autoincremental. Ahora vamos a nuestro código. Entonces en la carpeta de usuarios vamos a duplicarla y vamos a colocarle que sea el de autenticación. Y ya tenemos nuestra carpeta, cerramos vamos a abrir nuestro controlador y por el momento solamente vamos a agregar. El index quedaría exactamente igual, vamos a trabajar con la base de datos MySQL y en las rutas vamos a eliminar todas las rutas, vamos a dejarlo vacío. Esto solamente lo haremos por este momento, luego empezaremos a llenar las rutas. Aquí en la función agregar entonces vamos a realizar ciertas comprobaciones, pero lo primero que vamos a hacer es crear una constante que se llame audata, que van a ser los datos de autenticación. Aquí vamos a cambiar body por data y vamos a crear el ID que va a ser data.id. Si nos viene un usuario que sería usuario, entonces lo agregaríamos, que sería audata.usuario igual a data usuario, y si nos viene un password, data.password, lo que haríamos sería exactamente lo mismo, audata.password igual a data.password. Ya con todos los datos dentro de mi constante audata, entonces vamos a agregarlo a la base de datos. Entonces aquí en la tabla no sería usuario, sino que sería autenticación. Y aquí le pasaría, en vez del body, le pasaría audata. Y lo agregaríamos a través de la función que está en la base de datos, que es agregar. Pero a esta función vamos a hacerle una mejora también. Entonces vamos a la carpeta db de base de datos, abrimos MySQL y por aquí estamos trabajando el método agregar. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una data y el ID de esa data es igual a 0, inserta. Si no, lo actualiza. Pero vamos a optimizar este código para que sea un poco más pequeño, más corto y sea más funcional. Entonces esta función agregar la voy a pasar a insertar. Insertar ya no se va a llamar insertar, sino que se va a llamar agregar. Borro la función actualizar, borro la función agregar. Y aquí inserto, pero en caso tal de que ese registro, por ser la llave primaria, el ID, que debe ser único, ya esté dentro de la tabla, pues entonces va a ser una actualización. ¿Cómo lo hago? Entonces le digo que en caso
de que haya un duplicado en la llave primaria, entonces que haga un update, una actualización. Y aquí también le paso los datos por parámetro. Abro llavecitas, una coma, data y cierro llavecitas. Entonces, dependiendo de la tabla de donde me lo envíen, entonces va a insertar un registro, pero en caso tal de que haya un duplicado, entonces lo que va a hacer es una actualización. Entonces, este primer signo de interrogación será esta data y este segundo signo de interrogación será la misma data. Guardemos, miremos que todo esté funcionando bien y vamos a Insomnia. Entonces vamos a consultar los datos. No he arrancado el servidor, entonces con npm rundev, arrancamos nuestro servidor, ya está escuchando en el puerto 4000. Ahora sí, enviamos la petición por Insomnia y entonces nos dice que nuestros registros son dos: Juan Pablo con ID 2 y Sarai con ID 3. Entonces vamos a agregar un nuevo registro. Vamos a agregar y entonces tenemos el ID, nombre, usuario y activo. Aquí abajo vamos a agregar el password. Vamos a agregar de password 123. Listo, enviémoslo y me dice que la columna usuario no la encuentra. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos al controlador en usuarios y claro, le estamos pasando todo el body y recuerden que acá en nuestra tabla de usuarios ya no está el campo usuario, solamente está nombre. Entonces vamos a organizarlo un poquito. Vamos a crear una constante que se llame usuario y esta constante entonces tendría un ID, tendría un nombre y también tendría si está activo o no ese registro. Falta una coma. Listo. Aquí ya no llamaríamos al body, sino que llamaríamos a esta constante usuario y todavía no lo retornaríamos. No retornaríamos nada, sino que vamos a agregarle a una constante la respuesta. Aquí cuando se ejecute la función agregar, me devolvería por parámetros el ID en que fue agregado en nuestra base de datos ese registro. Entonces por eso tenemos esta constante respuesta. Yo necesito saber cuál es ese ID. Entonces para ello vamos a crear una variable que se llame insert ID y que sea 0. Y vamos a poner un condicional. Si lo que me manda el usuario body.id es igual a 0, entonces insert ID sería igual a la respuesta punto insert ID. ¿Qué quiere decir esto? Si el usuario me envió el ID 0 es porque es un registro nuevo. Entonces si es un registro nuevo, se va a agregar y en la respuesta, cuando lo agregue en la base de datos, me va a devolver el ID de ese registro insertado. Entonces ese ID de ese registro insertado se lo voy a insertar a la variable insert_id. De lo contrario, insert_id será igual a body.id. ¿Por qué? Porque el usuario ya me estaría mandando un ID correspondiente. Entonces ese ID hace referencia a un campo en nuestra base de datos y ese se lo voy a agregar a esta variable. Ahora vamos con las funcionalidades para agregar ese usuario y esa contraseña nueva o para actualizarlos. Entonces voy a poner otro condicional que diga: si el usuario me envía un usuario o si me envían un password, entonces yo voy a consultar autenticación
en su método a agregar. ¿Y qué voy a agregar? Voy a agregar un ID, que son los que están acá en la tabla, un ID, un usuario y un password. Entonces vamos a agregar. El ID sería insert ID, el usuario sería body.usuario y el password sería body.password. Y aquí en el return, por el momento, voy a retornar verdadero. Bueno, pero esto es asíncrono, entonces aquí debería yo colocar la palabra reservada await. Pero si yo voy a trabajar con await, me está generando un error. Debo también en la función agregar una async. Entonces, si ya no tengo errores, guardo. Y vamos con Insomnia a enviar nuevamente esta petición. Entonces la envío. Me dice out no está definido. Ok. Este out todavía no lo he definido. Tengo que venir acá arribita y decirle const out es igual y requiero out, pero out está una carpeta por fuera. Entonces ahora sí guardo. Vamos a Insomnia, enviémoslo nuevamente y dice error en la columna ID, no puede ser nula. Si yo consulto los usuarios, me lo agregó, ya me lo agregó por acá, pero si consulto en autenticación todavía no me lo ha agregado. Vamos a revisar. Ok, ya encontré el error. Dice que hay una que está pendiente, una promesa. Claro, aquí antes de continuar con todo, yo debería haber hecho un await. Guardo. Ahora sí, retomo un poquito. Este await lo pongo acá porque debo esperar a que el registro se inserte para yo poder tener una respuesta y de esa respuesta poderle asignar ese ID que se generó con la inserción de ese registro, o enviarle el ID que el cliente me esté enviando a través de la petición. Como no le había puesto este await, no estaba esperando, no tenía una respuesta, entonces era indefinido. Al igual también pusimos un await aquí para esperar a que haya una respuesta en toda la funcionalidad de autenticación. Miren lo interesante acá, solamente llamamos al index de la carpeta out y él es el encargado de definir cuál es la base de datos y qué es lo que le va a inyectar al controlador. Ahora sí volvamos otra vez y hagamos nuestra petición a través de Insomnia. Me dice ítem guardado con éxito. Si yo voy y actualizo, ya tengo mi prueba 9. Si yo voy a autenticación, ya tengo ID 9, usuario prueba, password 123, que fue lo que envié. Cambiémoslo acá, usuario, pongámosle usuario prueba 123. Y en el nombre, entonces, nombre prueba con mayúscula, prueba de usuario. Enviemos. Entonces, si yo actualizo, entonces tendría prueba 123 con el ID 10 y el password 123, que fue el mismo que tenemos aquí. Y si yo voy a mi tabla de usuarios, tengo en el registro 10, dice prueba de usuario, está activo. Y el ID es 10, comparten el mismo ID. Aquí estoy retornando lo que sucede en la base de datos, entonces ese mismo lo voy a retornar acá. Entonces voy a decir que const respuesta 2 va a ser igual a ese await y acá voy a retornar esa respuesta. Saquémosla de aquí para que la reconozca. Respuesta 2 va a ser igual a vacío y aquí la pegamos. Ahora sí, guardemos, volvamos a hacer otra petición, pongámosle aquí John Jairo, en la contraseña vamos a ponerle @123, démoslo 321 punto,
Este sería la contraseña. En el usuario vamos a ponerle John 321. Está activo y enviémoslo. Dice que estamos asignando una constante, una variable. Miremos. Ok, estamos asignando una constante, una variable. Aquí no sería una constante, sino que sería una variable. Ahora sí guardamos. Poner el punto que había quitado. Lo envío y me dice ítem guardado con éxito. Me dice que es el número 13. Actualicemos acá. Exactamente es el número 13. John Jairo 1. Vamos a la tabla de autenticación y me dice que el número 13 es John 321 y la contraseña es @321. Bueno, hasta el momento está funcionando muy bien toda nuestra funcionalidad, pero estamos pasando la contraseña tal cual como nos la está mandando nuestro usuario, y pues esto sería un error de seguridad, puesto que las contraseñas no las podemos guardar así, hay que encriptarlas. Entonces vamos, cerremos todo esto. Vamos acá al controlador y aquí estamos viendo que estamos pasando la contraseña, el password, tal cual como el cliente no lo está enviando. Entonces vamos a cifrarlo. Vamos a cifrarlo a través de una herramienta que se llama BioEncrypt. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalarla. Entonces vamos a decir npm y de install bcrypt. Entonces esperemos que la instale y mientras tanto vamos requiriéndola. Entonces const bcrypt es igual a, la requerimos, bcrypt, listo, y aquí lo que hacemos es utilizarla. Entonces digámosle bcrypt punto, vamos a crear un hash, metemos nuestra contraseña y cuántas veces queremos que sea hasheada o cuántas veces queremos que sea encriptada. Entonces lo recomendable es más o menos entre 5 y 10 veces. Podemos cifrarla muchas más veces, quedaría mucho más robusta, pero se demoraría más. Entonces vamos a cifrarla unas 5 veces y todo esto va a llevar un tiempo. Entonces aquí vamos a poner la palabra reservada await. Pero recuerden que cada vez que utilizamos await en la función debemos utilizar async. Listo. Este password debe ser una cadena de caracteres, un string. Entonces vamos a ponerle punto toString para corroborar de que estemos pasando es una cadena y no tengamos errores. Listo, guardemos y vamos a hacer otra vez el ejercicio, pero antes de ello vamos a limpiar nuestras tablas para que no hayan registros, tantos registros. Entonces operaciones, vamos a truncarla y usuarios también vamos a truncarla. Listo, correcto. Entonces abramos Insomnia nuevamente. Vamos a crear a John Jairo, usuario John 321. La contraseña será @321. Enviamos, dicen ítem guardado con éxito, actualizamos. Aquí yo ya tengo a John Jairo activo con ID 1. Vamos a autenticación y entonces tengo a John 321. John 321, hablamos Insomnia. John 321 que es el usuario. Y tenemos nuestra contraseña, pero ya la tenemos encriptada. Entonces ya no nos aparece @321, sino que nos aparece todos estos caracteres. Bueno, hasta ahí va muy bien. Pero entonces lo siguiente que deberíamos hacer es autenticarnos, loguearnos. Entonces continuemos con ello. Vamos a nuestras rutas de autenticación, sí, y tenemos todas estas rutas, pero no las necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quedar solamente con la ruta 1.
que esta ruta será login, la cual llamará a login. Aquí lo más seguro que me devuelva sea el token. Vamos a llamar a login y aquí volveríamos el token. Le pasaríamos por parámetros no el ID, sino que le pasaríamos el usuario y también le pasaríamos la contraseña. Guardamos y vamos a nuestro controlador. Y aquí, además de la función agregar, ya tendríamos la función login. Entonces, creémosla. Entonces sería función login y recibiríamos un usuario y un password. Crearíamos una constante que se llame data, que consultaría nuestra base de datos y realizaríamos un query. Una consulta porque no lo consultaríamos por el ID, sino que lo consultaríamos sobre el nombre de usuario. Entonces, ¿qué consultaríamos? Entonces consultaríamos la tabla y la consulta, ¿cuál sería? Sería usuario. Esta consulta llevaría un tiempo, entonces vamos a ponerle una wait y aquí en la función su respectivo async. ¿Qué vamos a retornar? Entonces de ByEncrypt también tenemos una función que nos compara nuestras contraseñas encriptadas. Ya que en la base de datos la tenemos encriptada, pues no hay una forma que la podamos desencriptar para luego corroborar de que sea la contraseña que nos está dando el usuario, sino que el mismo ByEncrypt nos permite, con una de sus funcionalidades, decir si esa contraseña que tenemos encriptada en la base de datos es igual a la misma contraseña que nuestro usuario está aportando sin encriptar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decir bycrypt.compare y que vamos a comparar. Vamos a comparar el password que nos está enviando nuestro usuario que se está logueando frente a la data que estamos consultando en la base de datos .password. De esto que vamos a obtener, entonces con den vamos a obtener un resultado y con una función de flecha vamos a verificar. Primero vamos a comparar, vamos a decir el resultado fue verdadero. Entonces, si el resultado fue verdadero, ¿qué deberíamos aquí? Aquí deberíamos generar un token. De lo contrario, deberíamos generar un error. Entonces vamos a decir un error y vamos a decir información inválida. Solamente esto como para no dar muchas opciones de qué fue lo que pasó y de pronto que en un ataque de fuerza bruta pues no dar información de más innecesaria. Entonces aquí ya deberíamos generar un token. Entonces vamos a hacerlo de forma rápida. Al mismo nivel que están todas estas carpetas. La carpeta de red, módulos, middleware. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame autenticación. En esta carpeta autenticación, ¿qué tendríamos? Tendríamos un archivo index.js. Resumamos esto para que no nos quede tan grande, entonces vamos a ponerle out. Y aquí lo primero que vamos a hacer es generar nuestra función de asignación de token. Entonces vamos a ponerle asignar token. Nos van a mandar una data y con esta información retornaríamos el token. Pongámosle module.export y entonces exportaríamos esta función asignar token. Listo. Para asignar el token, ¿qué necesitamos? Necesitamos instalar el JSON Web Token. Entonces vamos a escribir npm y vamos a escribir JSON Web Token. Mientras instala, vamos a requerirlo por acá arribita. Crear una constante JWT y que requiera JSON Web Token. Adicional, dentro de nuestra configuración vamos a crear otra variable que se llame JWT y que tenga nuestra llave secreta.
Y si no se la enviamos por las variables de entorno, entonces aquí la ponemos. Vamos a poner nota secreta. Guardamos y vamos a requerirla aquí también. Vamos a salir de la carpeta y sería config, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí ¿qué haríamos? ¿Qué retornaríamos? Entonces retornaríamos jwt.sync y entonces le pasaríamos la data y le pasaríamos nuestra llave secreta. Entonces por aquí vamos a crear otra constante que se llame secret. ¿Y quién sería secret? Entonces sería config.jwt.secret, que sería esta misma jw secret. Ahora sí le pasamos secret y con ello ya estaríamos, por acá me falta cerrar una llavecita, ya con esto estaríamos enviándole nuestro token. Cerramos aquí y volvamos otra vez a autenticación. Listo, entonces creemos una constante para out y requirámoslo. Entonces este estaría en .barra autenticación. Y aquí retornemos out. Miremos cómo llama, se llama asignar token. Lo pondremos acá. Y aquí ¿qué le pasaríamos? Le pasaríamos la data, que sería esta misma data que consultamos de nuestra base de datos. Guardemos, vamos a Insomnia. Pero antes de ello, creemos la ruta por acá. Esta es la de cliente, la de usuarios. Nos falta crear la ruta de autenticación. Correcto, ahora sí vamos aquí y aquí en usuarios dupliquemos este que se llame login y entonces login quedaría, iría a out -login. Vamos a enviar un usuario y vamos a enviar una contraseña. Lo enviamos. No hemos arrancado el servidor. npm rundev. Ahora sí, enviémoslo. Y nos dice que API out login no existe. Vamos a mirar. Ok, lo estamos enviando como un post. Tenemos que enviarlos como un get. Enviémoslo. Y ahora sí dice controlador login no estaba funcionando. Controlador.login, vamos a ver cuál es el error. Ok, lo que sucede es que agregar lo retornamos, pero login no lo hemos retornado. Guardemos, ahora sí volvamos a enviar. Bien, enviémoslo. Me dice dbQuery no es una función. Ok, no hemos creado dbQuery. Entonces acá en la base de datos tenemos todas, tenemos uno, agregar, eliminar, pero nos falta query. Entonces vamos a decirle query, acá en vez de data vamos a ponerle consulta. Y aquí vamos a decirle select from tabla, donde vamos a poner este. Y aquí vamos a poner la consulta. Guardemos query
Lo ponemos por acá de último. Agregamos. Listo. Ahora sí, hagamos nuevamente nuestra petición. Dice que tengo un error de sintaxis. Que aquí deberíamos resolver es solamente la 0, que nos traiga un solo registro. Ah, ok. Use params. Aquí sería un body, porque se lo estoy mandando no por la URL. Ahora sí guardo. Vamos aquí a Insomnia nuevamente. Enviémoslo. Y nos dice que hay un error en la consulta. Listo, ya vi cuál es. Entonces, vamos a MySQL, select asterisco. Faltaba eso. Ahora sí. Vamos a consultar. Y me dice información inválida. Ya nos está respondiendo el servidor. Nos dice que la información es inválida. Si nosotros vamos aquí al controlador, dice información inválida. Pero ¿por qué está sucediendo eso? Correcto. Lo que sucedía es que tenía un error en la base de datos, había dado muy poquitos caracteres para la autenticación, para la contraseña, para el password, apenas estaba dándole 20 caracteres. Y miren lo grande que es este password hasheado o password encriptado. Y estaba cortándome el password, entonces por eso no me salía error. Ahora, ¿qué está sucediendo? Como la autenticación fue verdadera, lo que me está devolviendo es el token. Bueno amigos, seguimos con este apasionante curso de Node.js con Express y nos vemos en el próximo video.